Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Reporte en sintonía a través de las cuentas de Twitter en @NTN 24. Comenzamos con la información de inmediato. Mucha tensión, nueva detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Son imágenes de esta madrugada. El Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo al abogado Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario encargado confirmó la detención arbitraria de su jefe de despacho. De igual forma, habrían asediado el hogar del diputado Sergio Vergara. Alerta pueblo de Venezuela y comunidad internacional. Desde las 2:24 de la mañana, funcionarios del SEBIN asedian las casas del diputado y jefe de fracción de Voluntad Popular, Sergio Vergara, y el jefe de mi despacho, abogado Roberto Marrero. En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron 2 fusiles y una granada. Se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. El diputado Sergio Vergara fue testigo de la detención de Roberto Marrero. Aseguró que Marrero alcanzó a decirle que los oficiales del SEBIN le sembraron armas en su domicilio. Roberto Marrero, y me gritó que le habían metido 2 fusiles y una granada. Ellos lo mandaron a callarse, le dije que tuviese mucha fuerza y bueno, estamos en esta lucha para liberar a Venezuela. Estamos claros de que la dictadura sigue secuestrando a los cuerpos de seguridad, sigue secuestrando a los ciudadanos, que estos funcionarios, al igual que nosotros, padecen de las mismas penurias, que no entienden la situación que están viviendo, pero sin embargo siguen cumpliendo estas órdenes inconstitucionales, por lo cual le pedí una y otra vez que entendieran que el proceso que nosotros estamos llevando, que es un proceso pacífico, lo que busca es liberar a toda Venezuela. Diputado, ¿confirma usted la detención de Roberto Marrero? Confirmo la detención, lo vi saliendo, lamentablemente no tenía mi teléfono ni ningún dispositivo que me permitiera tener evidencia del momento. Sin embargo, él saliendo me dijo, me metieron 2 fusiles y una granada. NTN 24 recorrió la casa de la mano derecha del presidente interino Juan Guaidó. Así quedó la residencia del abogado Roberto Marrero. Los funcionarios del SEBIN causaron destrozos dentro de la vivienda. El abogado Marrero estaba solo en esta casa. Su esposa y su hijo no se encontraban en el momento del allanamiento. Y en nombre del gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó la acción contra los 2 colaboradores de Juan Guaidó. El alto funcionario del gobierno colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional a través de su cuenta de Twitter para exigir respeto a la libertad de los opositores. Gobierno de Colombia rechaza asedio de funcionarios del SEBIN a casas del diputado Sergio Vergara y del jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, y hace un llamado a la comunidad democrática internacional para que exija el respeto a su libertad, vida e integridad. Esta madrugada, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero, y exigió su inmediata liberación. En NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Oliver Fernández, quien se encuentra en la residencia de Roberto Marrero. Muy buenos días, Oliver. Adelante con toda la información. Un buen día para ti, Joely. Así es. Hasta ahora nos encontramos precisamente en la urbanización Los Naranjos de las Mercedes. Hay movimiento porque el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, justo se encuentra dentro de la casa del abogado Roberto Marrero, que recordemos es el director del despacho de la presidencia. Vale destacar, Joely, que más temprano este allanamiento comenzó aproximadamente a eso de las 2:30 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana, que fue cuando se llevaron detenido al abogado Marrero. El diputado
Sergio Vergara fue testigo de esta detención. También aseguró que Roberto Marrero logró de alguna manera gritarle que le estaban poniendo o sembrando 2 fusiles y una granada. NTN 24 pudo recorrer lo que fue la residencia de Roberto Marrero, quien se encontraba solo, vale destacar, ni su esposa ni su hijo se encontraban en el momento al momento del allanamiento en esta casa. Sin embargo, NTN 24 pudo ingresar y ver los destrozos que fueron causados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Vamos a verlo. Amigos de NTN 24, hasta ahora nos encontramos en la urbanización Los Naranjos de la Mercedes. Vamos a tratar de ingresar a la casa del abogado Roberto Marrero, quien es jefe del despacho de la presidencia de Juan Guaidó. Vamos a tratar de ver cómo fue que violentaron la puerta. Acá está la puerta. Como ustedes pueden observar, ahí están algunos escombros. Acá fue. Aquí se ve cómo violentaron. Y acá hay algunos diputados de la Asamblea Nacional que están haciendo una especie de inspección para saber cómo está todo. Vale destacar que hace pocos minutos conversamos con el diputado Sergio Vergara y él aseguraba que el abogado Roberto Marrero le había gritado que supuestamente le habían puesto 2 fusiles y una granada. Diputada, aquí la diputada Adriana Pichardo, que también está desde muy temprano acá. Bueno, diputada, coméntenos sobre este allanamiento. Bueno, mira, este allanamiento es una orden directa de Nicolás Maduro, aquello único culpable. Se personaron aquí aproximadamente 50 funcionarios del SEBIN. En primer lugar sometieron al diputado Sergio Vergara y, respetando absolutamente su inmunidad parlamentaria, lo lanzaron al piso, lo esposaron. Miren cómo dejaron una de las habitaciones del niño, del hijo de Roberto Marrero. Él se encontraba solo, diputada. Gracias a Dios, Roberto se encontraba solo en el momento, porque no quiero pensar lo que le hubiesen hecho su esposa e hijo de haberse encontrado así cuando las personas actúan de esta manera. Recordando que además esto lo hacen en presencia de la Comisión de la ONU en Venezuela. Esta es la demostración clara. Miren cómo dejaron la habitación principal. Y violentando, bueno, absolutamente el debido proceso. Ellos dicen después que tenían una orden. Hago responsable de toda esta situación, sin duda, a la juez primero en terrorismo, Carol Padilla, quien una vez más, porque no es la primera vez que la utilizan para este tipo de hechos, se presta para este tipo de atropellos. Esto sin duda lo hacen simplemente para tratar de amedrentar a Voluntad Popular, de amedrentar a Juan Guaidó, a sabiendas de que Roberto Marrero es el director del despacho de Juan, y lo hacen para tratar de amedrentar a nuestro presidente, pero ni esto va a hacer que nosotros demos un paso atrás. Tenemos una ruta muy clara. Lo que una vez más evidenciaron es que nosotros siempre hemos tenido la razón. Tenemos más de 5 años denunciando la violación grave de los derechos humanos en Venezuela. Hoy, en presencia del comité, lo vuelven a hacer. Hoy, una vez más, allanan o violan la inmunidad parlamentaria de un diputado al haber puesto contra el piso, viendo con la cabeza en el piso y sentarse encima al diputado Sergio Vergara. Es muy fácil después, 2 horas después, llegar a pedirle disculpas por lo que le hicieron, porque ellos no sabían que era un diputado. Bien, muchísimas gracias, diputada Adriana Pichardo. Una vez más vamos a mostrar cómo quedó la habitación del abogado Roberto Marrero. Este allanamiento comenzó aproximadamente a las 2:30 de la mañana y culminó a eso de las 5:30 de la mañana. Repetimos, nos encontramos en la casa del abogado Roberto Marrero, quien, bueno, sufrió un allanamiento junto al diputado Sergio Vergara.
Joely, continúa el movimiento acá en la casa del director del despacho de la presidencia de Juan Guaidó, Roberto Marrero. En pocos minutos se espera que entonces salga el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que se encuentra aquí adentro. Pero también podemos destacar, Joely, que desde muy temprano el presidente encargado de Venezuela, una vez que inició este allanamiento acá en Las Mercedes, pues se pronunció a través de su cuenta en Twitter, daba cuenta de este allanamiento y también posterior detención del director del despacho, Roberto Marrero. Veamos. Alerta, pueblo de Venezuela y comunidad internacional. Desde las 2:24 de la mañana, funcionarios del SEBIN asedian las casas del diputado y jefe de fracción de Voluntad Popular, Sergio Vergara, y el jefe de mi despacho, abogado Roberto Marrero. En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron 2 fusiles y una granada. Se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. Joely, también NTN 24 pudo conversar con el diputado Sergio Vergara. Él fue testigo de este allanamiento, incluso su casa también fue allanada. También decía que los funcionarios del SEBIN supuestamente lo abordaron y una vez que ingresaron a su casa le habían dicho que se habían equivocado, que no era él a quien estaban buscando. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que dijo. Después de todo el momento de confusión que me sometieron, me tiraron al piso con la cara abajo, me pusieron las manos en el cuello, uno de los funcionarios se postó sobre mi espalda para someterme y mantenerme allí mientras yo les repetía que era un diputado de la Asamblea Nacional. Una vez que constataron la situación, me pidieron que me levantara, me sentaron en un sofá y ante la mirada atónita de los 2 fiscales que hicieron presencia y más de 15 funcionarios que estaban allí, que me tomaron una foto seguramente para verificar mi identidad con su cuartel, con su sede principal. Posteriormente los fiscales solicitaron que salieran la mayoría de los funcionarios, se quedaron 2 o 3 durante 2 horas allí que intercambiaban guardia mientras me mantenían retenido, violando mis derechos constitucionales y me preguntaban que en dónde vivía Roberto Marrero. Me decían que tenían una orden de allanamiento tanto para mi vivienda como la de él. Es que no solo violentaron mi vivienda, sino también la de otros vecinos y la de Roberto Marrero. Ahora, ¿cuántos funcionarios aproximadamente eran? Calculo que eran más de 50, 40, 50 funcionarios, había más de 15 vehículos, algunos de ellos que cargaban a unos 12 funcionarios, todos con ropa antimotín o ropa... Me mantuvieron en el piso durante unos minutos, sometiéndome con uno de ellos por encima de mí y no ocurrió ninguna otra situación de este tipo. Después de verificar mi identidad, se disculparon 1000 veces, dijeron que por la información de inteligencia que tenían, mi residencia era la residencia donde vivía Roberto Marrero. Ahora que ha podido revisar su casa, ¿se llevaron algo? ¿Se llevaron alguna pertenencia? Sí, me falta un teléfono que estaba en la mesa de noche. Removieron, digamos, alborotaron muchas cosas, abrieron gavetas, abrieron closets, pero como muchos saben, esta no es mi residencia fija. Yo vivo en el Táchira y esta es una residencia que tengo para poder ejercer. Vivo aquí solo, pero y no tengo muchas cosas, pero evidentemente ellos estaban, quién sabe, buscando qué o a quién, porque me preguntaban insistentemente quién más estaba en la vivienda. Al salir, el abogado Roberto Marrero me dijo, me metieron 2 fusiles y una granada. Pude ver la orden de allanamiento que había sobre mi casa, emitida por la juez Carol Padilla, de un tribunal de terrorismo. Vi también los nombres de los fiscales Farid Mora. Este fiscal se dirigió antes de retirarse a mi casa, conversó conmigo para pedir disculpas, para decir que se iban a hacer cargo de los daños que habían ocasionado a la vivienda, pero les dije que no quería ningún tipo de ayuda por parte de ellos. Diputado. Joely, el abogado Roberto Marrero pudo enviar un audio a través de su teléfono celular anunciando que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN se encontraba allanando su casa. Veamos. En este momento estoy en mi casa, en el SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí, siguen la lucha. Por
se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios los bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. También se han acercado diputados a la Asamblea Nacional, la diputada Adriana Pichardo, y también pudimos conversar con el diputado Winston Flores, quien se pronunciaba sobre este allanamiento el día de hoy acá en Las Mercedes, donde se llevaron a Roberto Marrero. Veamos. Bueno, aquí estamos en la casa de nuestro hermano Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó. Fue allanada de manera violenta por más de 80 funcionarios del SEBIN con un supuesto Alfa 13 que era el que dirigía la operación. Entraron, destrozaron todo, se lo llevaron esposado, tumbaron la puerta, destrozaron todas sus enseres aquí en la casa. Pero como dijo el último mensaje Marrero, fuerza y fe porque vamos bien, hermano. Y porque Dios con nosotros, quiere en contra. Ese es el mensaje de Marrero y aquí como diputado de la Asamblea Nacional en apoyo total a este secuestro que hace este régimen usurpador nuevamente. Joely, nosotros vamos a continuar acá en Las Mercedes, en esta residencia de Roberto Marrero y también del diputado Sergio Vergara. En pocos minutos se espera entonces que salga el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien también ofrecerá declaraciones a eso de las 10 de la mañana. No será aquí, será en otro lugar, falta que envíen la convocatoria. También se espera que el diputado Sergio Vergara pueda declarar en las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Para allá fue también una comisión de diputados a la Asamblea Nacional quienes van a exigir entonces la liberación de Roberto Marrero, del abogado Roberto Marrero, quien recordemos es el director del despacho de la presidencia del presidente encargado Juan Guaidó. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias y vamos a regresar en cualquier momento contigo para registrar las primeras palabras de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que está al interior de la casa de Roberto Marrero. En cualquier momento regresamos al lugar de esta noticia en desarrollo para conocer estas primeras reacciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras la detención arbitraria de Roberto Marrero. Vamos a hacer contacto en Miami, Florida, con Romy Moreno, esposa de Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Muy buenos días, bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, un saludo. Romy, ¿qué información tienen en este momento de su esposo? Bueno, quiero primero decirte quién es Roberto, porque hay mucha gente que actualmente no sabe quién es Roberto, se está enterando quizás quién es él. Ya ustedes han dicho que Roberto es jefe del despacho de Juan, es el hombre que está con el presidente Guaidó permanentemente, es fundador del Partido Voluntad Popular, para los que no saben, fue abogado de Leopoldo López por muchos años, y es el hombre que ha trabajado en conjunto de la mano con muchos diputados y con Juan Guaidó para reconstituir la unidad en Venezuela. Está muy comprometido con el tema de acabar con la dictadura y es por eso que Roberto es perseguido el día de hoy. Sé que tengo entendido que está bien, sé que me llamó a las 2 de la mañana con mucha calma, pero muy preocupado porque estaban tumbando la puerta de la casa. Y hablamos hasta que entraron los hombres, eran muchos, me dijo que, bueno, que cuidara de nuestro hijo, él es un excelente esposo, un padre ejemplar, bueno, y simplemente sé que está bien, que se lo llevaron, que lo sembraron, que le gritó a Sergio que le habían metido unas granadas, y bueno, como todo, esperando más noticias. Claro, pero usted dice que lo escuchó tranquilo, según algunos reportes, incluso del propio diputado Sergio Vergara, eran alrededor de 50 oficiales de la policía rompiendo la puerta de su casa para poder ingresar al domicilio para sembrar estas armas que han denunciado. Bajo todas esas circunstancias, con ese operativo de seguridad tan musculoso, ¿él estaba tranquilo? ¿Lo notó nervioso? ¿Sintió miedo en su voz? Lo noté tranquilo, lo noté, o sea, con la voz acelerada porque tumbaban, los golpes a la puerta eran demasiados. Nosotros tenemos un chat vecinal de la urbanización y estuvimos en contacto durante las 3 horas casi que duró el procedimiento. Los vecinos me informaban de todo, quienes entraban, inclusive en un momento se escuchaba que pedían expertos en explosivos y ya yo ahí empecé a sospechar que por dónde venía la cosa, porque en mi casa, o sea, yo soy la presidenta de la organización de la asociación de vecinos, nosotros colaboramos, tenemos muchos años viviendo allí, y nuestros vecinos saben quién es Roberto,
el equipo sabe quién es Roberto y sabemos que eso es imposible. Entonces, bueno, sí lo noté calmado, pero evidentemente con la presión de los golpes en la puerta y en un momento me dijo, ya no puedo conectar más, te amo y bueno, estamos en contacto, voy a estar bien. ¿Qué le dijo? Pero sí lo noté tranquilo. Roberto sabe con quién se está enfrentando en esta dictadura. Este secuestro, por supuesto que sorprende y trata de crearnos temor, pero nosotros ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Ustedes estaban conscientes de estos riesgos que corrían por haber sido abogado del propio Leopoldo López, por ser la mano derecha del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó? ¿Ustedes estaban conscientes de que esta situación podría registrarse? Claro, estábamos seguros. Roberto constantemente lo pensaba, pero él siempre dando la cara, esa era nuestra casa, o sea, no tenía sus medidas de seguridad, pero las normales, o sea, no... Pero claro que estábamos conscientes que esto podía pasar y de hecho por eso es que yo estoy en Miami, porque temíamos por la seguridad mía y de mi hijo. Por esa razón, ustedes se fueron a Miami, usted y su hijo decidieron a partir de que Juan Guaidó asumió como presidente interino salir de Venezuela para evitar cualquier circunstancia que pudiera ponerlos en riesgo. No fue cuando se fueron de gira. Yo decidimos en familia salir unas semanas porque ya presentíamos que alguna cosa como esta podía pasar. Porque ha venido pasando con otras personas y Roberto es una persona que está trabajando arduamente con Juan en su equipo. Llegaron de la gira presidencial, que fue un éxito. Y Roberto es una pieza fundamental en la reconstrucción de la unidad en este momento. Y es un articulador político excelente. Entonces, claro, quieren desarticularlo, quieren intimidarnos, pero bueno, ya sabemos cómo se debe reaccionar ante estos hechos, con más fuerza, con más entereza y con más ganas de luchar. Ahora, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó hace unos minutos, quisiera saber si tenemos listo este tuit para mostrárselo a Romy, el secretario de Estado. Vamos a escuchar lo que dice a través de su cuenta de Twitter, porque está pidiendo la liberación inmediata de su esposo, de Roberto Marrero. Escuchemos. En este momento están en mi casa, en el SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios lo bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. Estados Unidos condena las redadas de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Pedimos su inmediata liberación. Haremos responsables a los involucrados. Es el secretario de Estado de Estados Unidos donde pide su inmediata liberación. ¿Usted teme por la vida de su esposo? Bueno, claro. Imagínate en un país donde a la gente la secuestran y la meten presa y después aparece hasta muerta, como ha sido el caso de Fernando Albán. Claro que no tememos por nuestra vida, por supuesto. Y escuchábamos antes de este pronunciamiento de Mike Pompeo a su esposo, Roberto Marrero, diciendo pues un mensaje corto que dice: no se detengan, cuiden al presidente. ¿Qué va a hacer usted a partir de este momento? Bueno, luchar, hacer lo que esté de mi alcance, primero por llevar su nombre en alto, porque me consta el gran trabajo que ha hecho Roberto durante muchos años, desde que fundó el partido con Leopoldo López y con todos, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, con todas esas personas que tuvieron su visión y no se han salido de su camino para lograrlo. Y bueno, hacer todo lo posible porque lo liberen prontamente y por su seguridad, porque no le pase nada durante el tiempo que tenga que pertenecer allí. ¿Pero confían que lo van a liberar o será otro preso político? Porque incluso la fiscal en el exilio, Luisa Ortega, dice que esto es el inicio de un plan de detenciones progresivas encabezada por el régimen, por la tiranía. Yo confío que lo van a liberar porque cada día el régimen está más desmantelado y además hay mucha presión internacional. Hace unos meses no contábamos con el apoyo que tenemos ahorita y yo creo que el apoyo tiene que ser fundamental en la liberación de Roberto prontamente. No debería estar ni un día más en el SEBIN o donde esté. Ni siquiera sabemos dónde está todavía.
no tienen información. ¿Hay algún abogado que le está dando seguimiento para saber en dónde está, en qué condiciones de salud, cuáles son los delitos que en todo caso le están imputando? Aún no sabemos, pero el partido se está encargando de eso, el Partido Voluntad Popular. ¿Y tienen información en este momento de dónde está o todavía no saben si ha llegado al SEBIN? Actualmente no sabemos nada. Ahora, la fiscal Luisa Ortega decía que esta detención se da después del pronunciamiento de la propia Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. ¿Usted cree que es una represalia por la reacción de la comunidad internacional? Ayer también en la OEA se presentaban algunos testimonios de torturas al interior de cárceles en Venezuela. Es que todo se entrelaza, yo creo que sí. Todavía en Venezuela quedan algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos que deberían constatar que se continúan violando los derechos humanos en el país. No es algo nuevo, es algo de años. Y pienso que puede tener relación porque es que todo en ese país se relaciona. O sea, el régimen ata todas las cosas y saca lo peor. ¿Qué le diría en todo caso en este momento a la comunidad internacional, a la propia Michelle Bachelet, al propio Luis Almagro, al gobierno de los Estados Unidos, a los países del Grupo de Lima que se han pronunciado, que le han dado seguimiento, pero que en este momento se está dando un paso más allá por parte del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, digo que aparte de la presión que están haciendo por salir del régimen y porque cese la usurpación pronto, que hagan presión para que suelten a Roberto Marrero prontamente, hagan más presión, y a los otros presos que están. Juan Requesén tiene ya un poco de meses preso y por lo mismo, un diputado que le violaron su impunidad, así como él, muchos otros. Gilbert Caro tuvo preso casi un año otra vez. O sea, es que esto ocurre constantemente cuando el gobierno se ve presionado o cuando se ve amenazado o cuando se ve violentado en algún punto, actúan así. El propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le dio una entrevista a NTN 24 en la que decía que si el régimen de Nicolás Maduro lo capturaba sería una de las últimas acciones y la comunidad internacional sabría cuáles son los pasos a seguir. ¿Usted considera que a partir de la detención de su esposo, el siguiente en la mira del régimen de Nicolás Maduro es Juan Guaidó? Yo espero que no, yo creo que no, porque con el presidente Guaidó ha habido un manejo diferente de protección. Se ha dicho incansablemente y muchas veces que si le pasa algo, las acciones serían diferentes. Roberto no tenía inmunidad. Roberto no tiene inmunidad, no sé si todavía me escuchas. Sí, adelante, me escucho. Pero creo que por ahora no, espero que no le hagan nada al presidente Guaidó. ¿Y por qué entonces sí detener a su esposo, sembrarle estas armas como usted denuncia y no seguir a Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela? Romy, ¿me escucha? Romy Moreno, tenemos algunos problemas en la comunicación. Ella ha dicho que teme por la vida de su esposo y la comunidad internacional está reaccionando a esta noticia en desarrollo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo que calificó como una detención arbitraria de Roberto Marrero por parte del régimen de Nicolás Maduro y fue más allá, pidió una fe de vida y la liberación inmediata. Condenamos detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó. Exigimos fe de vida y liberación inmediata. Régimen debe cesar sus crímenes. Ya no más atropellos a las libertades y rehenes. Debemos la libertad al pueblo de Venezuela, desde la comunidad internacional. La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, advirtió de la gravedad de estos hechos. Alertó que el régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a ejecutar un plan de detenciones progresivas. Aseguró que el régimen siembra evidencias en contra de líderes de la oposición y mucha atención. Le hace un importante llamado a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Muy grave y peligrosa la detención arbitraria de Roberto Marrero. La tiranía comenzó hoy a ejecutar un plan de detenciones progresivas y siembra de evidencias contra líderes de la oposición. De esta forma responden estos criminales al informe de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Tras una fuerte presión internacional, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU finalmente se pronunció sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La chilena Michelle Bachelet aseguró desde Ginebra, en Suiza, que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con un uso excesivo de la fuerza, causando muertes y ejecutando torturas que han sido documentadas por su oficina. En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet ha pedido al régimen de Maduro que garantice a los expertos de su despacho que actualmente están en Venezuela el acceso a los lugares y personas que elijan entrevistar sin represalias. Dijo que las autoridades venezolanas siguen sin reconocer la gravedad de la crisis alimentaria y de salud. Agregó que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Tenemos nuevamente en la línea telefónica a Romy Moreno, esposa de Roberto Marrero. Escuchábamos un pronunciamiento que hizo Michelle Bachelet pidiendo al régimen de Nicolás Maduro que le permita ingresar a los miembros de la ONU que están en territorio venezolano a los sitios que ellos decidan y entrevistarse con las personas que la alta comisionada determine. En este momento usted le pediría a Michelle Bachelet que justamente visite su domicilio y se pronuncie respecto a la captura de su esposo, de Roberto Marrero. Pues sí, claro, y si Michelle Bachelet no está en el país porque ya se retiró, que tiene algunos comisionados todavía allí, que se apersonen en mi casa, vea cómo destruyeron mi vivienda, rompieron las 2 puertas de ingreso a mi casa, amedrentaron a mis vecinos. El apartamento de mis vecinos entraron, rompieron las puertas, señoras están en crisis, rompieron lavadoras, tuberías. O sea, fue de verdad un procedimiento violento, agresivo y un secuestro brutal. O sea, yo los invito a los que están todavía en Venezuela, que tienen la oportunidad de dirigirse a Las Mercedes, la zona donde vivimos Roberto y yo, a constatar en situ lo que ocurrió en mi casa esta madrugada. Las 3 horas de terror que hicieron vivir a mi esposo, a mi edificio y a la comunidad en general. Romy, usted ha vivido con Roberto Marrero, nos ha explicado que decidió irse a Miami porque presentían una situación de este tipo. ¿Usted puede dar testimonio y fe de una persecución política en contra de su esposo e incluso de su persona, de su hijo? Bueno, sí, porque todo el tiempo están los rumores que ayer nosotros, por ejemplo, teníamos una propiedad en la playa y ayer fueron a esa propiedad a preguntar por él y revisaron la propiedad. Ya eso no es de nosotros, pero por ahí empezó la situación. Ya nosotros presentíamos que esto podía pasar. Antes de que se nos cayera la llamada, usted nos explicaba cuáles eran los motivos por los cuales el régimen de Nicolás Maduro iba tras su esposo, tras Roberto Marrero, lo capturaba, le sembraba estas armas y no le daba ese mismo tratamiento a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. ¿Puede abundarnos? Porque perdimos en ese momento la comunicación. Bueno, el presidente tiene inmunidad parlamentaria por ser diputado, Roberto no, Roberto es el presidente del despacho. Y bueno, es como una manera de desarticular su trabajo que viene haciendo el lado de Juan constantemente. Acaban de llegar de una gira. Roberto es un líder que ha trabajado arduamente por amalgamar la unidad, mantenerla, dirigirla. Entonces, bueno, evidentemente, al no tener impunidad es más fácil agarrar a Roberto. Para concluir estos minutos para la mañana de NTN 24, ¿usted responsabiliza a Nicolás Maduro de lo que pudiera sucederle a su esposo, a Roberto Marrero, porque decía que temía incluso por la vida de él? Claro, a Nicolás Maduro y al gobierno en general. Esas personas que están siguiendo órdenes. Claro que es Maduro y todo su combo. Claro que lo responsabilizo. ¿A qué más? Le agradezco a Romy Moreno, esposa de Roberto Marrero, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Vamos a estar en contacto permanente con usted. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Espero que lo liberen pronto. Buen día. Hasta luego. Autoridades de Colombia activan sus alarmas ante posibles casos de espionaje de Cuba y del régimen de Nicolás Maduro. En los últimos días, 2 venezolanos y un cubano fueron detenidos por este delito. Este martes, un capitán de la Guardia Venezolana fue capturado en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, en el oriente de Colombia. Al ser detenido, dijo que era pescador y posteriormente reconoció que pertenecía a la Fuerza Armada venezolana. Había tomado fotografías con la cámara de su teléfono móvil a las instalaciones de la alcaldía, la policía y la Armada Nacional de esa ciudad. El oficial fue trasladado a Yopal, capital del departamento de Casanare, para ser judicializado.
de Iván Duque se mantiene vigilante ante lo que parecen ser actos de espionaje orquestados desde Venezuela y Cuba. Un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana del régimen de Nicolás Maduro fue arrestado tras fotografiar varios complejos militares y de seguridad en el departamento de Vichada, fronterizo con Venezuela. El hombre habría ingresado al país a través de un río ubicado en la línea limítrofe. Cuando fue avistado por la policía colombiana, aseguró que se dedicaba a tareas de pesca, pero luego reconoció que era oficial del componente de la Fuerza Armada de Venezuela. Inicialmente iba a ser expulsado de Colombia, pero luego de que le fuera incautada evidencia de sus actividades encubiertas, se procedió a su traslado para presentarlo ante la justicia. Esta persona, que es un oficial de grado capitán venezolano, que fue capturado allá en el oriente colombiano, ya se irá a colocar a disposición de las autoridades. Hay algunas pruebas que lo vinculan de estar haciendo algunas actividades de inteligencia. Esperemos lo que determinen las autoridades y desde luego nosotros hemos tomado los correctivos tanto en inteligencia, en contrainteligencia, como en las tropas que se encuentran en los 2.219 kilómetros de frontera entre Castilletes y San José. Este caso se suma al de un ciudadano de nacionalidad cubana que fue expulsado de territorio colombiano el pasado sábado, al considerarse que estaba actuando en contra de la seguridad nacional y representaba una amenaza. José Manuel Peña García fue hallado deambulando en los alrededores de la base de Palanquero, el complejo militar aéreo más importante del país, ubicado en el departamento de Caldas, lugar desde donde salen los aviones que custodian el Estado y cuyas rutinas de vuelo son de carácter confidencial. Según las investigaciones, Peña tendría relación con el G2 cubano, el organismo de inteligencia comunista. El diputado venezolano Julio Borges denunció que dentro de las filas de los entes responsables de la seguridad en Venezuela existen efectivos cubanos, lo que calificó como un secuestro a la institución. Nicolás Maduro ordenó incrementar la presencia cubana en la Fuerza Armada Nacional, así como en los organismos de inteligencia e identidad. La verdadera invasión es la de Cuba, por eso estamos trabajando acciones con el mundo libre para que La Habana sienta las consecuencias de secuestrar a Venezuela. Pero además, otro ciudadano venezolano fue detenido tras ingresar de forma irregular a un comando aéreo de mantenimiento de la Fuerza Aérea en el centro de Colombia la semana pasada. Para los expertos, los incidentes constituyen una clara muestra del interés por parte de estos dos regímenes, el de Maduro y el de Miguel Díaz-Canel, de determinar el potencial militar de Colombia de cara a sustentar sus permanentes acusaciones de un golpe de Estado que, según ellos, se está orquestando contra la revolución bolivariana. Vamos a saludar en Medellín, Colombia, a John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joely, buenos días. Gracias por la invitación. Le pregunto, ¿de qué nivel de espionaje estaríamos hablando y con qué objetivo se estaría haciendo en territorio colombiano? Joely, estas actividades de inteligencia humana son frecuentes aquí en Colombia. Lo que llama la atención ahora es el incremento que nos lleva a pensar que algo puede estar planeándose. En realidad, la capacidad de estos señores es una capacidad básica de observación, de registro fotográfico de algunas instalaciones consideradas de secreto nacional, como es la base de transporte aéreo en Bogotá, la base de combate, el Comando Aéreo de Combate de Palanquero en Melgar, y a esto se agregan otros incidentes que en menos de 3 meses han venido sucediendo. De modo que el gobierno venezolano dice tener capacidad satelital con satélites que China le ha dado, y a través de ellos podría también obtener información, fotografías aéreas para su análisis, inteligencia técnica, sobre las capacidades reales o por lo menos sobre los activos que tienen las fuerzas militares colombianas. Hemos visto también la captura y la expulsión de territorio de miembros de la diplomacia venezolana que han mantenido relaciones con telefónicas y contactos con las FARC y con el ELN. Hemos visto también la captura y expulsión de un iraquí con posibles vínculos con ISIS, y este fue capturado en cercanías a la Brigada de Fuerzas Especiales aquí en Melgar,
en Colombia. De modo que hemos visto un incremento en este tipo de actividades de inteligencia humana, inteligencia básica, como le dije, de observación, registro, para pasar esa información a las agencias que las procesen, bien sea en Venezuela, bien sea en Cuba. John, en esta escalada de tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y por supuesto también Cuba, ¿no se descarta que suenen los tambores de guerra? No, mire, aquí en Colombia nadie, ningún ciudadano ni los militares están pensando en guerra con Venezuela. Ese es un discurso que viene básicamente de Venezuela. La estrategia de Colombia siempre ha sido defensiva, siempre ha sido pasiva y siempre ha sido de cuidar simplemente la frontera que separa los dos países. Sin embargo, hay que prever que en una situación de desespero en Venezuela, en donde el gobierno sienta que realmente se está cayendo y que se van a ir todos para la cárcel, es probable que es válido pensar que puedan intentar abrir la frontera como un elemento de distracción. De unión nacional es muy difícil en Venezuela. Venezuela está totalmente desmantelada en su espíritu cívico, solamente se mantienen aferrados al comandante interno, que llaman ellos, los que están recibiendo una bolsa CLAP para sobrevivir. Dentro de las filas militares hay disenso, hay fuertes fisuras que se están transformando en una fractura y que va a ser probablemente la causante del golpe final a esta dictadura. Pero en Colombia nadie habla de guerra, ni se espera una guerra, ni hay planes pues para una guerra. Sin embargo, como le digo, hay que esperar cómo evoluciona la situación. Y esta situación de los individuos que se han capturado, probablemente adelantando actividades de inteligencia, como le dije, es rutinaria, es normal desde hace muchos años aquí en Colombia. Fíjese usted la actitud del gobierno colombiano de capturar a este señor, expulsarlo, cuando en el año 2012 un colombiano que estuvo haciendo supuestamente espionaje en Nicaragua, un joven periodista colombiano, fue condenado allá a 16 años y está pagando 16 años. Aquí en Colombia somos un poco más veniales y simplemente los expulsamos. De modo que, repito, lo que sí se ve es un incremento en los últimos 3 meses de este tipo de actividad. ¿Pero se equivocó el gobierno colombiano en expulsarlo y no retenerlo para obtener más información, para darle un seguimiento puntual? Pues habría que ver toda la información y determinar si esa fue la decisión correcta. Pero las agencias de inteligencia colombianas son muy buenas, son muy eficaces, tienen mucha experiencia y seguramente que si lo expulsaron es porque no le vieron necesidad de involucrarlo aquí en un proceso judicial. Es John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Gracias por acompañarnos. A ustedes, buen día. Buen día. Los periodistas de NTN24 en Miami, Nueva York y Washington tienen toda la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. La Organización de Estados Americanos celebra este jueves una conferencia sobre crímenes de guerra y lesa humanidad. El evento, organizado por la Fundación Stan Lee, estará presidido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La noticia desde Washington con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, muy buen día. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Washington será en cuestión de poco más de media hora, a las 10 de la mañana, hora local en la costa este de los Estados Unidos, cuando dé comienzo la conferencia sobre la responsabilidad de proteger que tienen los estados de proteger, de hecho, a ciudadanos de otros países de la comisión de delitos tales como el genocidio, pero también de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y respecto a este último crimen, precisamente, esta conferencia tiene lugar en la OEA un día después de que el Instituto Casla presentara a Luis Almagro, secretario general de la OEA, el último informe que reporta que ha habido un aumento de tortura, de casos de tortura en Venezuela. En concreto, se reportaron 40 nuevos casos y también los casos de 8 ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, recordemos, será poco más de media hora que empiece esta conferencia, que contará también hoy con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente del Instituto Stanley, Brian Hanson. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Carolina, y hay que estar pendiente, evidentemente, de todas las reacciones que pueda tener el secretario general de la OEA.
tras la captura, la detención de Roberto Marrero, quien es la mano derecha del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Cualquier noticia que se suscite en torno a este tema, volvemos contigo. Avanzamos. El FBI decidió unirse a la investigación sobre el proceso de certificación de los aviones 737 MAX de Boeing. Agentes del Buró Federal de Investigaciones intentarán determinar si hay argumentos para procesar judicialmente a los responsables de validar la operatividad de estos aviones. La compañía, por su parte, dice que ya está cooperando con las autoridades. Información en directo con Alejandro Rincón desde Nueva York. Adelante, Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. Fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han entregado citaciones en las últimas horas a ejecutivos de Boeing con el objetivo de recolectar la información necesaria que permita esclarecer el por qué los jets Boeing 737 MAX 8 y 9 fueron certificados para operaciones de aviación comercial. En este contexto, el FBI ha decidido adherir a esta causa para avanzar en la investigación alrededor de estos incidentes sucedidos con esas aeronaves. Dato de contexto clave, en los Estados Unidos el FBI solo es llamado y adhiere a investigaciones de esta naturaleza cuando se cree que hay el potencial de algún acto de naturaleza criminal alrededor de un incidente. Entre tanto, el CEO de Boeing difundió un mensaje en el que aseguró que se está cooperando a totalidad con las autoridades. Vean. La seguridad es lo más importante, es la esencia de lo que somos en Boeing y es un valor absoluto de compromiso con todos. Cuando ocurre un accidente por cualquier razón, nosotros nos enfocamos inmediatamente para determinar por qué. Estamos unidos con nuestros clientes, con los reguladores y también con las autoridades y los gobiernos en esfuerzos para realizar y llevar a cabo las investigaciones para saber qué pasó y prevenir tragedias futuras. Esta información pudiera llegar a ser determinante de cara a la audiencia que el próximo 27 de marzo tendrá lugar en el Senado de los Estados Unidos, en donde se espera que testifiquen personal adjunto a la Agencia de Administración Aeronáutica de los Estados Unidos, o FAA, quien entregará información precisamente sobre ese proceso de certificación de los Boeing 737 MAX 8 y 9. Esto, entre tanto, crece la presión dentro del legislativo estadounidense para que también rindan indagatoria al Congreso de la Unión Americana ejecutivos de Boeing, la empresa que está en medio o en el ojo del huracán. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Dejamos Nueva York. Muy buen día para ti, Alejandro. Vamos con otras informaciones en la Florida. Legisladores del estado debaten la posibilidad de penalizar a quienes desatiendan a las mascotas en caso de un aviso de desastre natural como el paso de un huracán. Quien impulsa la ley asegura que dejar sin protección o abandonar a un animal podría ser calificado como un caso de crueldad ante las leyes de este estado. Paola Serna tiene toda la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esta es una medida que viene siendo impulsada por el senador republicano de la Florida, Joe Gruters, esto en Tallahassee, la capital estatal. Básicamente lo que busca es que sea criminalizado el hecho de desatender o dejar por fuera de las viviendas o amarradas a las mascotas una vez se hayan lanzado advertencias de la llegada de un huracán o de posibles fenómenos naturales que hayan podido ser advertidos. Lo que se busca es que quienes abandonen o tengan algún tipo de negligencia en contra de estos animales sean penalizados como un delito menor en el estado de la Florida, o también que puedan recibir multas de hasta $5,000. En pasadas ocasiones, cuando ha habido impacto de huracanes, particularmente en el estado de la Florida, pues han habido casos en que las personas dejan abandonados a los perros, a los gatos o a las diferentes mascotas dentro de los hogares, o incluso algunos los dejan con cadenas en la parte de afuera. Esto a pesar de que, por ejemplo, en el tema de los huracanes se advierte con hasta una semana de anticipación la llegada de estos ciclones y las personas tienen posibilidades de actuar. De hecho, incluso hay varios refugios en los condados de la Florida en los cuales permiten que las personas lleguen con sus mascotas. De igual manera, se flexibilizan los hoteles para que puedan ingresar los animales. Es por eso, pues, que se está tratando de que la legislatura estatal de la Florida, que en este momento debate los proyectos de ley, pues se incluya este tema de criminalizar los actos en contra de los animales que son abandonados cuando se advierte de la llegada de un fenómeno natural, pero también se está pidiendo que el tema de maltrato animal sea reconsiderado
se incluya también a las personas que de alguna manera por error o por negligencia la vida de estos animales corra riesgo dentro de sus propiedades y que obviamente sean denunciados por la comunidad. De hacerse efectiva esta medida, estaría siendo aplicada a partir de julio de este año. Es la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buenos días también para ti, Paola. De Anochecer, este es el nombre del primer libro de poesía escrito por Diana Molano, una joven colombiana con síndrome de Down. La obra incluye 30 poemas de su autoría que a través de valiosos símiles, hipérboles y metáforas hablan de temas cotidianos como la naturaleza, el amor, el desengaño, la soledad y la muerte. El lanzamiento de la publicación será hoy, un día muy apropiado, pues se celebra el Día Internacional de la Poesía, pero también el Día Mundial del Síndrome de Down. Con su talento, Diana Molano demuestra una vez más que esta condición genética no es ninguna limitante. Vamos a saludar en nuestro set de la mañana a Diana Molano, autora de Anochecer, el primer libro de poesía de la escritora. Y también nos acompaña a Mauricio Díaz, editor del libro de poesía Anochecer y profesor de Diana Molano. Primero que nada, bienvenidos a los dos. Diana, cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este libro? Fue muy lindo. Escribo todas las noches. En un rato estoy escribiendo en mi escritorio y en mi cama. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo cuando dijiste esto puede ser un libro? ¿A quién le estabas escribiendo o sobre qué? Le escribía a la luna, al sol, a las estrellas, a la noche, al amor, al desamor, al engaño, a la naturaleza. Oye, Diana, pero supongo que has vivido un poquito de todo, el amor, el desamor, el engaño, el perdón, la soledad. Sí. ¿Qué es lo que más te ha inspirado a escribir? Me inspira de seguir escribiendo mucho más. Habíamos elegido incluso un poema para que le compartieras a nuestro auditorio. ¿Quieres leerlo? Bueno. Me agrada sentir la soledad porque es buena. Me hace pensar en muchas cosas, como en la vida y también en el fruto del amor, en lo que me hace bien o me encantaría tener. Un momento de silencio, dame un poco de silencio porque lo necesito. ¿Para qué necesitas eso? ¿La soledad o el silencio? Porque mucha gente incluso le tiene miedo a la soledad o al silencio. A mí sí me da temor la soledad. Cuando estoy sola, escucho música, me acompaña. ¿Qué música escuchas? Escucho sobre Ricardo Montaner, Juanes. ¿Alguna que te sepas en particular? El que más me sepa es de Reik. Ajá. Es un grupo mexicano. Claro, buenísimo. Yo lo digo porque yo soy mexicana, ¿no? Ah, obviamente. Ajá. Bueno, empieza. Yo quisiera ser, ¿cómo era? Yo quisiera ser tu vida. Ay, yo me acuerdo. Yo quisiera escuchar de tus sentimientos. Así empieza. Oye, Diana, ¿sabes qué deberías de hacer? Mandarle alguna de tus poesías a cualquiera de esos grupos, en una de esas lo vuelve en canción, ¿no? ¿Te animarías? Claro. Dile a la gente que comparta tu poesía, que lea tu libro, por supuesto, y en una de esas lo vuelve en canción. Invita a la gente que lea poesía. Me gustaría mucho que leyeran este libro, porque este libro es de toda mi vida, mis emociones. Entonces espero que les guste este libro, que lo lean todo el tiempo y que lo comparten con sus amigos, no sé, con todo el mundo. Oye, Mauricio, una doble celebración y una doble felicitación. Primero porque es el momento en el que van a lanzar este libro de poesía, Anochecer, de
Diana Molano, que está aquí con nosotros en el estudio, pero en una fecha doblemente especial, la doble celebración de esto. Sí, digamos que decimos que es una coincidencia cósmica que el 21 de marzo sea un día en el que se conmemoren ambos sucesos, porque Diana... El síndrome de Down y de la El síndrome de poesía. Down y el Día Internacional de la Poesía, porque sin lugar a dudas Diana es la clara representante de lo que se quiere conmemorar en ambas fechas. Entonces... desde la poesía, Diana está rompiendo esas barreras, esos estereotipos que aún se siguen construyendo sobre el síndrome de Down. Digamos, uno de los estereotipos más comunes es que las personas con síndrome de Down no aprenden a leer o aprenden a leer muy poco, y lo que Diana demuestra es no, podemos ser incluso escritores, ¿no? Y como Diana dice, yo escribo todos los días. Diana escribe desde hace 10 años con nosotros y lo hace con un talento que envidiarían muchos otros escritores. Mauricio, ¿y cuál es el reto? No solamente para escribir, para leer poesía, sino también para darle espacio a escritores como Diana. ¿Las editoriales están dispuestas a ofrecerles ese espacio? Pues la idea es que se empiecen a abrir esos espacios. Creo que el reto que tenemos nosotros desde la Fundación Fahrenheit 451, quien ha acompañado a Diana y a otros jóvenes y adultos con síndrome de Down durante 10 años, formándolos en talleres de cuento, talleres de poesía, pues lo que creemos es que existen muchas maneras de permitir que las personas sean incluidas, y la palabra es una de ellas. Diana entonces es la representante que se puede, y desde la editorial de la Fundación Fahrenheit estamos empezando a hacer eso. Ojalá otras editoriales empiecen a sumarse, empiecen a comprender el talento que tienen muchas personas, y esto permita ampliarse a todas las partes del mundo. Para concluir, Diana, el síndrome de Down, ¿cómo te ha ayudado a volverte escritora, ahora incluso de poesía, y a sacar este libro? Yo siempre he querido escribir. Desde que nací, siempre he querido. ¿Nunca fue una limitante? No, nunca. Siempre he querido escribir. Cuando llegué la hora y dije, quiero escribir poesías, y me compraba 5 minutos, 2 cuadernos más, y escribo horas. No me detengo, siempre escribo. Muchísimas felicidades. Es Diana Marcela Molano Fajardo con su antología poética Anochecer. Los invitamos, por supuesto, a que lo lean. A Mauricio Díaz también, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Felicidades a ambos. Gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Adelante.